Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy les voy a tratar sobre prologuistas de mis libros. Prólogo es un término que proviene de la lengua griega y se refiere al escrito antepuesto al cuerpo de una obra. Se trata, por lo tanto, de la primera parte de un libro. Procede de la palabra prólogos, que está formada por la suma de dos partes diferenciales. El prefijo pro, que puede traducirse como antes, y el vocablo logos, que es sinónimo de palabra. No es una parte imprescindible de la obra. Existen muchos libros sin él. El prólogo permite orientar al lector o sirve para que el prologuista brinde algunos detalles sobre el proceso de elaboración del libro. Al realizarse el prólogo, es importante tener en cuenta que éste debe poseer una serie de características que sean las que le den sentido a la obra o al libro. El prólogo debe ser objetivo, servir para que el lector sepa perfectamente qué se va a encontrar en la obra, tiene que ubicar temporal o especialmente a quienes van a leer el libro, presentar al autor de una manera exhaustiva, aunque breve. El prólogo suele presentar al escritor, caracterizar su obra y realizar una breve crítica o reseña sobre el texto. El prólogo siempre se escribe una vez que la obra está finalizada. Muchos de mis libros tienen prólogos que sirven para dar una orientación previa al contenido de ese libro. El principal prologuista que he tenido es Henry Molina. Trabajamos juntos durante muchos años, fuimos amigos, compañeros de trabajo, compadres, un hermano. En él tenía mucha confianza, conocía casi todas mis actividades. También yo fui prologuista de dos de sus libros. Henry Molina escribió el prólogo de mis libros Libertad Sindical, Tres militantes cristianos y el sindicalismo en la República Dominicana. Su hijo, Luis Henry Molina Peña, que tiene el mismo nombre que tenía su papá, es actualmente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Escribió el prólogo de mi libro La Era Digital cuando él era director del Instituto Dominicano de Tecnología, Indotel. Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros, ha sido el prologuista de dos de mis libros, Unidos en la Lucha, una novela, y Laicos Católicos. Conozco a Monseñor de la Rosa y Carpio desde que él se inició como sacerdote. Él me llevó como profesor al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino cuando él era rector de ese centro superior de formación para sacerdotes. Ahora estamos juntos en el grupo Santo Tomás Moro, que él preside, y otras actividades sociales y religiosas. También compartimos en la directiva de la Asociación de Escritores y Periodistas ACP. Él es un colaborador de los cursos online que yo organizo. Virgilio Alcántara escribió el prólogo de mi libro Educación Sindical cuando él era director del periódico Hoy. En esa época yo era columnista del periódico Hoy, hacía artículos de opinión. Rafael Herrera escribió el prólogo de mi libro Ideología de los Trabajadores. Rafael Herrera era director del periódico Listín Diario, donde también fui columnista para escribir artículos de opinión. Mary Jerez escribió el prólogo
a la primera edición de mi novela, Unidos en la Lucha. Mary Jerez era una educadora de Santiago de los Caballeros, fue profesora mía en la Escuela Intermedia México, maestra de la Academia Santiago y profesora del Politécnico Femenino de Santiago. Giuseppe Rimoli, mi estimado amigo, compañero en el Instituto Yad Maritain de la República Dominicana, escribió el prólogo de mi libro, Elementos de Doctrina Social Cristiana, libro que sirvió de texto para mis estudiantes del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Don Mariano Lebrón Savignon, el gran poeta y escritor, hizo el prólogo de mi libro Arte, Filosofía y Política, según el pensamiento de Yad Maritain. Es bueno hacer notar que don Mariano Lebrón Savignon nunca escribió en ninguna máquina, mucho menos computadora. Todo lo que escribió lo hacía a mano. Toda su obra está hecha de esa forma. Es una relación de su pensamiento con la escritura personalizada. Esa era una de las características de don Mariano Lebrón Savignon. Brian Palmer, mi amigo uruguayo, quien residió en Bélgica, donde nos conocimos, escribió el prólogo de mi libro Pensamiento y Acción. Brian Palmer fue secretario general adjunto de la Internacional Demócrata Cristiana IDC desde Roma, Italia, también en Bruselas, Bélgica. Nélcida Marmolejos escribió el prólogo de mi libro El Trabajo Social. Nélcida fue durante muchos años directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA. Nélcida inició sus actividades sociales en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, donde fui dirigente nacional durante muchos años hasta llegar a ser el secretario general. Emilio Máspero, el gran dirigente sindical, prologó el libro La Agricultura y la Alimentación, libro que publiqué desde Bruselas, Bélgica, en español y francés. Emilio Máspero fue el secretario general histórico de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT, el más completo de los sindicalistas latinoamericanos que conocí. El doctor César Estrella Sadalá escribió el prólogo de mi libro, El capitalismo frente a los trabajadores. El doctor Estrella Sadalá era el secretario de Estado de Trabajo cuando escribió este prólogo. Él fue uno de los funcionarios públicos más honestos que tuvo el Estado dominicano en el pasado siglo. Ignacio Miranda escribió el prólogo de mi libro, Tomás More, político y gobernante. Ignacio Miranda es el presidente de la Fundación Humanismo Integral. Me considero su fiel amigo. Él es ex decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor del Seminario Pontificio y de diversas universidades nacionales. El prólogo del libro, escritor de libros digitales y físicos, es de mi buen amigo Orlando Hinoa, historiador, director de la empresa Letra Gráfica. Fausto Rosario, el director del periódico digital Acento, hizo el prólogo de mi libro, Periodismo de Opinión. Como es un libro digital, hicimos un prólogo en un video. Luego, él hace la presentación. Así se completa un grupo de prologuistas que me honran y distinguen, a quienes agradezco mucho su cooperación de escribir prólogos para mis libros digitales y físicos. En muchos de mis libros yo hago una introducción o presentación que sirven como prólogos para esos libros, para explicar el contenido y la importancia de esas obras.
Agradezco profundamente a todos aquellos que han hecho prólogo de mis libros. Es un agradecimiento eterno para muchas personas, muy importante para mí en mi vida como escritor. Muchas gracias y continuaremos tratando otros temas de importancia.